Buenas noches, jóvenes. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches. Bueno, vamos empezando para no retrasarnos. Buenas noches con todos, chicos. Espero todos se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-17 MRC-4. El día miércoles 5 de enero del 2022. Ok. Antes que nada, recordarles que si por algún motivo alguno de ustedes tiene dificultades con su internet, recuerde que esta clase está siendo grabada y posteriormente será subida al repositorio. Bueno, otro punto, quería pedirle nuevamente 1000 disculpas por el motivo del SIU, que aún parece que no reconoce nuestra materia, pero no se preocupen, toda esa información está respaldada, está guardada, así que cuando yo ya tenga apertura, tanto para el SIU como para el módulo y el campus virtual, ya les pondré sus asistencias correspondientes y verificaré las actividades. Así que por ese lado, no se preocupen. Bien. Hace poco les acabé de pasar el nuevo material que estaríamos revisando el día de hoy, ¿verdad? En el grupo de contactabilidad, es decir, en el grupo de WhatsApp. Para que, si es que gustan, puedan ir leyendo la literatura conmigo y si no pueden, pues pueden ver la pantalla, que voy a compartirla en este momento. Ok, eso no, acá está. Bien, entonces, comenzamos. Recordando de la clase pasada, nosotros ya estábamos tocando un nuevo tema, ¿verdad? Que corresponde a lo que es el sílabo. En concreto, el tema era los algoritmos. ¿Alguien de esta sala, por favor, me puede decir qué entendió, qué comprendió o qué se le quedó del concepto de algoritmo? ¿Alguien? Es el conjunto de premisas, se podría decir, que se van ordenando de acuerdo a lo que prácticamente uno quiere. En este caso, como dando órdenes. Sí, en efecto. En teoría, por decirlo de un poquito brusco, sí, son órdenes que se les da a un conjunto de Es una secuencia de instrucciones. instrucciones para resolver algún problema o algún... O sea, es una secuencia de instrucciones. Perfecto, sí. Más claro, como lo acabo de mencionar tu compañero, es una secuencia de instrucciones que se ejecutan para resolver algún tipo de problemática, dar alguna solución a una situación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Vamos a ver o vamos a repasar qué es lo que estuvimos viendo en la última clase, de manera rápida para ir abarcando nuevos temas o nuevos subtemas de este tema o eje central. Algoritmos. Nosotros habíamos dicho que podríamos definir de dos maneras algoritmos. Es decir, cuando alguien les pregunte, tu compañero, ¿qué es un algoritmo? Pues ya pueden tener dos definiciones específicas para entregarles. Entonces, nosotros podemos definir algoritmo como una secuencia de instrucciones que representa un modelo de solución para determinado tipo de problema. Perfecto, esa es una definición muy específica. O bien, como un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, conducen a obtener la solución de un problema. Perfecto, es decir, ambos conceptos llevan a la misma terminología. La realización de instrucciones que paso a paso o de manera ordenada
pueden estas llevarnos a la solución de un problema. A ver, un segundito. Calderón Córdoba, la invitación del grupo de WhatsApp. Ok, no estás en el grupo. Ya, dame un segundo y te paso el link del grupo de WhatsApp. Un segundito, chicos. Ok, ¿dónde está eso? Ahí ya lo encontré. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la de un algoritmo, es decir, dar una solución a un tipo de problemática, nosotros acabamos con la mención de la realización o de la adjunción de una metodología que hay que seguir para resolver de una manera convencional, de una manera formal, de una manera adecuada la problemática. Como tal, existe un sinnúmero de metodologías, pero como tal, de una manera estandarizada, siempre se resumen en ciertas fases. Estas fases pueden ser el análisis del problema, el diseño del algoritmo, la codificación en un lenguaje de programación, la compilación y ejecución, la verificación y depuración, y por último, la documentación. ¿Ok? Oiga, solamente 3 fases vamos a ver en esta, usted nos dijo, solamente el análisis, el diseño, y íbamos a hacer la Correcto, codificación, me parece. correcto, muy bien. Es decir, si uno más adelante ustedes van a tener que realizar una investigación un poco más profesional o cuando vayan a hacer su tesis, ustedes van a tener que adoptar una metodología para poder desarrollar tanto en la documentación, si es algún tipo de investigación o si es algún tipo de programa, adaptar metodologías diferentes. Hasta es más, hay un apartado en el cual a ustedes les invita a mezclar metodologías, pero eso ya es a futuro, no se preocupen, chicos. Entonces, como acaba de mencionar su compañero, teniendo en cuenta los propósitos para este curso, nosotros vamos a tratar en profundidad solo las primeras 3 fases: el análisis del problema, los diseños de algoritmos y codificación en un lenguaje de programación. Es decir, como aquí ustedes pueden ver en la pequeña imagen, las 3 primeras fases. Primera fase, el análisis del problema. En esta fase, nosotros vamos a desarrollar o se tiene que desarrollar el propósito para poder comprender el problema. Es decir, qué es lo que exactamente nosotros vamos a obtener como resultado una vez realizada la solución. Dado el problema, el desarrollo de esta fase se puede orientar dando respuesta a las siguientes preguntas. Como todo en la vida, siempre se presentan problemas y esos problemas siempre acarrean las cuestiones, es decir, siempre se plantean preguntas para poder solucionar. Y se han estandarizado en cierta medida en 4 grandes preguntas. La primera, ¿cuál es ¿cuál es el problema a resolver? En cierta medida nosotros tenemos que identificar qué es lo que vamos nosotros a resolver como problemática. ¿Cuál es la situación que a nosotros se nos presenta? La pregunta número 2, ¿cuál o cuáles son los resultados que debe producir la solución? Es decir, una vez realizada nuestro algoritmo, resuelto con la serie de instrucciones, nosotros debemos saber cuáles son los resultados que este nos va a dar. La pregunta número 3, ¿de qué información se dispone para resolver el problema? Es decir, ¿cuál es aquella información que yo tengo a la mano para poder resolver, para poder dar una solución a la problemática? Cuarta pregunta, ¿cuál o cuáles son las restricciones o condiciones que debe satisfacer la solución? Es decir, nosotros apenas se nos presente la problemática, nosotros no podemos dar la primera solución que se nos venga a la mente.
tenemos que analizarlo detenidamente y ver si es que tiene restricciones o condiciones para que la solución que nosotros presentemos se haga de una manera efectiva, de una manera eficiente. Ok, aquí les agregaba una nota. Es importante precisar que, aunque la pregunta número 1 pudiera considerarse innecesaria, es decir, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Es decir, identificarlo de una manera específica. Puede ocurrir que en situaciones en el cual se esté intentando resolver un problema que esté fuera del alcance de los conocimientos del resultor posee. Es decir, puede ocurrir situaciones en las cuales, cuando se nos presente un problema, dicha solución como tal esté fuera de nuestros alcances. Alcances en conocimiento, alcances en cosas que nosotros podemos manipular, etc. Un sinfín de cosas que se nos pueden limitarse al momento de ofertar la solución. En cuyo caso, cuando eso se suscita, será imposible tener éxito en la tarea de diseñar la solución. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el alcance, ya sea en conocimientos u otros aspectos, para poder desarrollar la solución. Por eso es que es muy importante analizar la pregunta número 1. Si ustedes ven que la problemática que a ustedes se les presenta no pueden desarrollarla, pues obviamente es mejor indicar que no pueden resolverla. Y aquí se nos presentaba una problemática, se nos presentaba un ejemplo para poder ver cómo es esta primera fase del análisis del problema. El desarrollo de esta fase, supongamos que se requiere resolver el problema de determinar el volumen de un cilindro cualquiera a partir de la radio de la base y de la altura de este. Como estamos en la primera fase, nosotros nos cuestionamos con esas 4 preguntas. La primera, identificación de la problemática, su respuesta sería, se trata con el problema de calcular el volumen de un cilindro cualquiera. Ok, entonces, aquí ya me está indicando que es en base a una fórmula o una ecuación que yo puedo resolver, que yo puedo ofertar una solución. Y simplemente, a mí se me requeriría un poco de investigar en internet y ya obtuviéramos la respuesta. O bueno, cómo solucionar el cálculo del volumen. En la respuesta número 2, es decir, ¿cuáles son los resultados que nosotros debemos de obtener al implementar la solución? El resultado que debe de producir la solución es el valor del volumen de un cilindro en particular. Es decir, aquí ya está previsto, ¿verdad? Ya nosotros podemos saber cuál será el resultado final, que es el valor del cálculo de un cilindro cualquiera. La pregunta número 3 era, déjenme leer, era, ¿de qué información que disponemos? Perfecto, muchas gracias. La información que disponemos en el momento que se nos presenta la problemática. Según la pregunta, la respuesta sería la siguiente. En el enunciado del problema no se expresa información, pero como se requiere calcular el volumen del cilindro cualquiera, se requiere conocer el radio o el diámetro de la base y la altura de este. Ok, es información que yo ya dispongo, porque en la problemática ya se me plantea que el número 4 las restricciones. Claro, se necesita determinar el volumen, ¿verdad? Pero ya me dan esta información, el radio de la base y la altura. Y por último, la cuarta pregunta. Dadas las características del problema, los valores del radio o diámetro de la base y el valor de la altura que se usan para calcular el volumen deben de ser positivos. Es decir, la información que ya está preestablecida, la que yo voy a utilizar para poder realizar el cálculo, ya tiene una restricción, una condición que debe ser verificada. Es que ambos números, ambos valores sean positivos. Una vez analizado de manera específica la fase del análisis del problema, pasaremos a la segunda fase, que es el diseño del algoritmo. Hasta aquí te hace un recordatorio, clarificado lo anterior, es decir,
analizado de manera correcta la fase número 1, ya podemos pasar a la fase número 2. Corresponde ahora diseñar el algoritmo de solución. En otras palabras, se debe pensar en el proceso y las acciones que éste debe contener para conseguir la solución al problema. Perfecto. En esta fase ya me especifica que yo tengo que diseñar las acciones, los procesos para yo poder llegar a obtener la solución a mi problema. Una primera aproximación a la secuencia de acciones que deberían realizarse para resolver el problema podrían ser. Ok, aquí ya nos da en ítem, nos da en listado. El primero sería leer el radio del cilindro. Segundo, leer la altura del cilindro. Tercer paso, aquí ya viene la restricción, la condición, que es verificar que los valores de radio y altura sean positivos. El cuarto paso, que está dado por el tercer paso, que una vez verificado, nosotros ya podemos calcular el volumen del cilindro. Y por último, tendríamos escribir el resultado. Es decir, una vez calculado el volumen del cilindro, pues simplemente podemos presentarlo por pantalla o en una etiqueta. ¿Ok? Entonces, estas son las acciones que yo debería hacer según la problemática que a mí se me ha planteado. Vamos a ver cómo nosotros en este caso lo podemos ilustrar, lo podemos diseñar. A partir de esta secuencia de acciones, el paso siguiente es construir el algoritmo para el cual se debe usar un lenguaje específico y apropiado para ello. Perfecto. Es decir, no solo basta con haber identificado el proceso, identificado las acciones que debe de seguir mi algoritmo, sino que yo necesito saber un lenguaje específico para poder desarrollarlo. Para este propósito, existen varios lenguajes algorítmicos que en nuestro caso haremos referencia a los diagramas de flujo, DF. Es decir, aquí ya nos indica que vamos a usar diagramas de flujo para poder representar nuestro algoritmo. Además de implementarlo en un lenguaje de programación. Eso, bueno, eso ya vendría más adelante. Una vez teniendo bien estructurado los diagramas de flujo, pasaríamos a la programación. ¿Ok? Diagramas de flujo del lado izquierdo, programación en el lado derecho. Entonces, como yo ya sé que el lenguaje algorítmico que yo voy a estar utilizando será el diagrama de flujo, pues aquí ya se me presenta la resolución de la problemática. En este momento no es tan relevante ir reconociendo los elementos, sino cómo han plasmado la solución al problema del cilindro. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo resolvieron. Entonces, aquí tienen un primer elemento que me indica como tal el proceso cálculo del volumen. Es decir, cuál es el objetivo general de este diagrama de flujo. Es representar el proceso del cálculo del volumen de un cilindro. ¿Se entiende? ¿Qué más? Acto seguido, porque a mí me está indicando en base a estas flechas, a estos conectores, que posteriormente yo voy a capturar en cierto sentido el radio del cilindro, posteriormente la altura del cilindro. Es decir, yo estoy capturando... Maestro, esto tiene que ver con leer. Cuando tenga estos símbolos, esta especie de anomboides son para leer radio y leer altura, que son los dos requisitos básicos. Correcto. Y luego el rombo es para tomar una decisión para ver si cumplen con los estándares o con la restricción que usted nos está, que nosotros sabemos, con las restricciones o las limitaciones, deben ser mayor que 0. Si cumple, voy por un lado, y si no cumple, me voy por el otro lado. Perfecto, sí, está muy bien. De igual manera, todos esos elementos con su definición en concreto lo podemos encontrar más adelante. Pero por eso lo mencionaba que en este momento no es tan relevante el elemento que lo contiene, sino el orden como va realizando este diagrama de flujo. Como venía diciendo anteriormente y como lo mencionó su compañero,
aquí está leyendo la información que ya tenía a la mano, el radio y la altura, ¿verdad? Posteriormente, una vez obtenida esa información, ahí procede a realizar la verificación de la condición o la restricción, que es que ambos valores sean mayores a 0. Digo, que ambos valores sean positivos, Es decir, en radio yo no puedo adjuntar algún valor en letras porque no es un número. Yo no puedo adjuntar, si es que quiero que sea por verdadero, yo no puedo adjuntar valores negativos. Lo mismo pasa con altura. Yo no puedo adjuntar valores en letras y valores negativos. Es más, ni valores en 0. Porque aquí la condición que me está demandando es que el radio y la altura sean valores positivos. Bueno, en este caso, dada la condición. A ver, la condición como tal me indica que si nosotros lo asimilamos como una estructura lógica, una lógica proposicional, nosotros entenderíamos que esta primera parte sería nuestra primera proposición simple, ¿verdad? Y la segunda, nuestra segunda proposición simple. Y la que está en medio vendría a ser el conector, ¿verdad? La conjunción, como en este caso se expresa con una I. Se leería de la siguiente manera. Radio mayor a 0 y altura mayor a 0. Si esta condición se cumple, nosotros recordamos cómo en los valores de verdad se conformaban las combinaciones. Si esta condición se cumple, es decir, que ambos valores sean positivos, entonces yo voy a obtener un resultado de verdadero. Caso contrario, si yo tengo un valor en radio negativo y una altura en positivo, la conjunción o la condición de esta estructura lógica sería falso. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor negativo. Y viceversa. Si es que el radio es positivo y altura es negativo, también tendría un valor en falsedad. ¿Por qué? No cumple con las condiciones, porque es una conjunción. Recuerden eso. Y obviamente, si radio y altura son negativos, por ende, yo aún mantendría la falsedad. ¿Por qué? Ambos valores son negativos. Ahora, como nosotros ya conocemos que en una conjunción o una estructura lógica vamos a obtener valores de verdad, ya sea verdadero o falso, aquí el rombo lo grafica de una manera un poco más específica. Que nosotros vamos a obtener dos rutas. ¿Ok? Aquí me olvidé de poner verdadero y falso, pero el lado derecho va a ser verdadero y el lado izquierdo va a ser falso. Ahora, si los valores de radio y altura son valores positivos, entonces cuando pase a este rombo a una condicional, me va a dar como respuesta verdadero, porque ambos valores son positivos. Y yo simplemente seguiría con la ruta de verdadero. Caso contrario, si ambos valores, uno de ellos es negativo o ambos son negativos, pues simplemente me iría por la ruta de falso. Cosa que nosotros ya comprendemos de clases anteriores. Ahora, cuando pasa a la ruta de verdadero, cuando los valores son positivos, yo simplemente tengo que realizar mi operación. ¿Cuál es mi operación? De encontrar el volumen del radio, digo, el volumen del cilindro. Con esta fórmula, pi, que ya se lo quema, se lo plasma dentro de esta operación, utilizo el radio que ya vengo arraigando desde pasos anteriores, es decir, desde arriba, y la altura, con la siguiente fórmula, pi por radio elevado al cuadrado por altura. ¿Ok? No es tan relevante la ecuación, la fórmula, sino que el resultante de esta ecuación va a ser el volumen del cilindro. ¿Ok? Es decir, yo resuelvo esto, me va a dar un número cualquiera. Este número, este resultante que yo voy a obtener de esta expresión, yo la voy a encapsular en la palabra volumen. Es decir, posteriormente, si es que yo
quiero hacer alusión al resultado de esta expresión, de esta ecuación, pues simplemente tengo que utilizar la palabra volumen. De igual manera, tranquilos que esto lo vamos a ver al detalle, lo que sería la asignación de una expresión a una variable. Así que tranquilos, no se preocupen. Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si alguno de los valores es negativo o ambos valores son negativos? Iría por falsedad, iría por falso, ¿ok? En este caso, yo cuando tomo la ruta de falsedad, pues simplemente voy a presentar un mensajito. Voy a presentar una etiqueta indicando que los valores que has ingresado son erróneos, errores de valores. Aquí también me olvidé de poner comillas simples. Ya más adelante se explica el por qué deberían llevar comillas simples. Los ¿Ok? comentarios siempre van con comillas. Bueno, sí, correcto, son comentarios. Son con comillas simples. Entonces, una vez terminadas todas las acciones, dependiendo de cada ruta que nosotros hayamos tomado, finalizado la temática de la problemática, es decir, ya ofertado la solución en base a mi situación, pues simplemente yo tengo que finalizar mi proceso, finalizar mi diagrama de flujo. ¿Con qué lo hago? Con un elemento, y aquí yo lo encapsulo con fin de proceso. Y aquí yo ya estaría terminando mi diagrama de flujo. ¿Ok? Vuelvo y repito, tranquilos, nosotros vamos a ir viendo el detalle de cada uno de estos elementos más adelante. Solo quería que ustedes pudieran observar cómo sería la resolución en base a la problemática que se nos presentó anteriormente. Repito o resumo. Tomamos los datos que previamente nos dieron, realizo la verificación de la restricción y como es una condición, una verificación, yo voy a obtener un resultado, un posible resultado, ya sea verdadero o falso. Cuando es por verdadero, yo puedo ir por una ruta y cuando es por falso, puedo ir por otra ruta. Siempre tienen que ambos conectar a un fin. ¿Ok? Y con esto ya estaríamos terminando, bueno, se estaría demostrando lo que es la resolución de la problemática del volumen del cilindro. Maestro, una preguntita. ¿Podría darse casos, por ejemplo, se me ocurre un problema de física de nosotros, en donde pueda retroalimentarse en el tiempo? Entonces, no podría terminar en una sola secuencia, sino que de alguna manera otra vez regresaría a una lectura para tomar un siguiente valor y entonces así estarse retroalimentando. ¿Podría ser válido eso? Me imagino. Claro, Claro, estamos viendo para el inicio solamente, ahorita, y nosotros ya con un solo cálculo, ya fin de proceso, sea que se cumplan restricciones o no, digo, pero, pero por ejemplo, podría darse el caso de que esté aumentando el tiempo para, por ejemplo, calcular un tipo de velocidad al final de un proceso. Entonces vamos comenzando a aumentar el tiempo por milisegundo, para ver qué valor darías, utilizando las fórmulas apropiadas. Me imagino que eso es factible, ¿cierto? correcto. Lo que tú estás mencionando, en términos generales, sería realizar un ciclo para que se cumpla, eh, para que se cumplan las condiciones siempre y cuando el condicionante me dé por verdadero. Es decir, para ir aumentando la velocidad, como tú estás indicando, esa condicionante para cada ciclo que se repite tiene que ser verdadero. Cuando no se cumple, obviamente ya se quiebra el ciclo y ya nos iríamos por otra ruta. De igual manera, eso yo lo tengo con un ejemplo, así que no se preocupen. Muchas gracias, maestro. Bien, entonces, vamos acá. Nosotros ya hemos visualizado cómo sería el resultado en el lenguaje algorítmico que es el diagrama de flujo, ¿verdad? Pero aún no lo conocemos, pues vamos a conocerlo. Vamos a conocer su definición. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un lenguaje para la representación gráfica de un proceso, en el cual
cada paso o acción de este es representado mediante un símbolo en particular. Además, utiliza líneas con flechas para conectar los símbolos gráficos y expresar las secuencias y orden en la que los pasos o acciones del proceso se irán ejecutando. Perfecto. Es decir, un diagrama de flujo pues, es simplemente un lenguaje para la representación gráfica de un proceso. En términos simples, también para un algoritmo. Entonces, en la cual cada paso o acción que esté conformado está representado mediante símbolos particulares. Es decir, nosotros ya vimos aquí en el ejemplo por elementos o símbolos dependiendo de qué acción o qué se esté requiriendo hacer en ese elemento. También me indica que está conformado por flechas que conectan a los símbolos gráficos. Es decir, podemos nosotros observar que efectivamente las conectan flechas que ya me indican, por decirlo de alguna manera, una ruta. Trazan una ruta en la cual yo simplemente tengo que seguir su secuencia y con ello yo ya llegaría a la finalidad de mi diagrama. ¿Qué más? Expresar la secuencia y el orden en que los pasos o acciones del proceso se irán ejecutando. Perfecto. Pues simplemente tengo que seguir las flechas y yo voy a ir viendo cómo se va a ir ejecutando este diagrama de flujo. Así, con estos recursos visibles, el diagrama de flujo muestra una descripción gráfica de las actividades de las actividades implicadas en el proceso, evidenciando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, y el flujo de la información, así como la forma en que se van tratando los datos de entrada hasta producir los datos de salida. Perfecto. Volviendo al diagrama del ejercicio, nosotros podemos ver que como esta información de entrada, mediante un proceso, ¿verdad? Esto se transformaría en los valores de salida, es decir, en el resultante. Entonces, podríamos ver cómo los datos de entrada van realizando su secuencia de pasos, se procesan en las acciones o en los procesos internos del algoritmo y tendríamos por último el resultado final, que en este caso para el ejercicio fue el volumen del cilindro. Entonces, resumiendo, dado su carácter gráfico, un diagrama de flujo facilita la visualización de los detalles de las acciones que se ejecutan dentro de un proceso. Perfecto. Yo puedo apreciar de manera visual y puedo entenderlo de una manera muy rápida cómo está conformado este algoritmo y cómo es su lectura y cómo es su proceso, es decir, cómo se van desplegando cada uno de sus pasos. Ok, vamos conociendo ahora sus elementos. Primero, inicio del proceso. Dentro del diagrama de flujo, se lo conoce en el desarrollo como tal del diagrama de flujo, se lo conoce al algoritmo como un proceso, como una actividad, una acción en general. Por eso que se lo pronuncia inicio del proceso. Todo proceso se inicia asignándole un nombre único al mismo. Es decir, nosotros cuando vamos a comenzar a desarrollar un diagrama de flujo, tenemos que asignarle al diagrama como tal un nombre único. En este caso, en el ejemplo ponen nombre del proceso. ¿Ok? Y se lo representa con esta forma, como un rectángulo con los lados curviados, con lados redondeados, ¿verdad? Y esto se lo reconoce como el inicio del proceso. Segundo elemento, el fin del proceso. Es exactamente el mismo elemento, pero en este caso al último, al finalizar nuestro diagrama de flujo. Y se lo pone, esto es de manera estandarizada. Se le puede poner fin, aquí le han puesto fin del proceso, o se le puede poner fin y el nombre del proceso.
Siguiente elemento, leer datos. Esta acción, bueno, esta es la acción para ingresar datos al proceso. Se pueden leer varios datos, identificándolos con nombres nombres de variables únicas y separándolas por comas. Ok, vamos de nuevo al ejemplo. Aquí en este ejemplo yo decidí realizarlo en dos elementos diferentes, la lectura de la información. Pero como me mencionó su definición, yo puedo en un solo elemento tener todas las variables que voy a utilizar en mi algoritmo. ¿Ok? ¿Cómo lo hubiera hecho? Puesto radio, coma, porque ese es su separador, coma, altura. ¿Ok? Y en un solo elemento tendría las dos variables. Ok, esto con la acción de leer la información. Ahora, hay ocasiones en que nosotros necesitamos escribir la información, ¿verdad? Esta puede usarse para escribir valores de variables, resultados de expresiones matemáticas y contenidos textuales. Cada elemento a escribir debe separarse por una coma. Los contenidos textuales se declaran entre apóstrofes en diagramas de flujo. Es decir, como lo mencionaba en el ejercicio, me olvidé de ponerle las comillas simples. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando el mismo elemento, yo puedo también realizar la acción de escribir. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera, en el ejemplo anterior, utilizar otra información, una información que a mí se me ocurre. Por ejemplo, el diámetro, como lo mencionaba anteriormente. El diámetro es otro tipo de cálculo que lo puedo adjuntar. Ya veré si lo utilizo o no, pero lo puedo adjuntar. Ahora, otro elemento es la acción de asignar. Aquí me olvidé de ponerlo en color azul, pero acción de asignar. Acción de asignar a una variable el resultado de la evaluación de una expresión. La variable a la que se le asigna está a la izquierda y la expresión está a la derecha del signo de asignación. Es decir, como nosotros pudimos observar en el ejemplo, ¿dónde está? Cuando yo calculé o realicé el cálculo del volumen del cilindro, esta es la expresión, la fórmula que yo utilicé y que posteriormente yo la usé o la asigné a una palabra llamada volumen. Podemos observar que volumen está en el lado izquierdo y lo que se le asigna está en el lado derecho, separado por el valor de asignación que es igualdad. Aunque también se utilizan otros símbolos, como lo pudimos ver acá en su definición. ¿Dónde está? Una flecha direccionada a la izquierda. Se pueden usar ambas, no hay problema. Ok, jóvenes, se va a cortar la sala. Voy a iniciar una nueva. Ok, así que por favor, acepten la invitación.